Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Lección 04. Los que no duermen. Ohou-sama. Por favor despierta, Ohou-sama. Siendo sacudida por encima de las sábanas, la conciencia de la chica lentamente fue arrastrada desde sus sueños. Sus párpados se sentían increíblemente pesados y su cabeza le dolía. Aún le quedaba bastante del cansancio por el torneo de ayer y parecía como si tuviese plomo dentro de su cuerpo. Las marcas de los golpes de ese momento aún le dolían. Cuando levanto la cabeza y miro el reloj en la pared, sus manecillas estaban indicando las 5 en punto. Era demasiado pronto para que las personas normales hicieran sus actividades e incluso las luces de la calle seguramente continuaban durmiendo tranquilamente. A pesar de eso, alguien estaba parado al lado de su cama y sacudía fuertemente a la chica. Ohou-sama. No puedes seguir durmiendo por siempre. Por favor, levántate. Sí. La chica a regañadientes levantó la parte superior de su cuerpo. Inmediatamente después sus sábanas le fueron robadas y a continuación, con sus brazos estirándose hacia arriba, los botones de su pijama fueron desabrochados y rápidamente le cambiaron la ropa. Levantando en un moño su cabello blanco, la mujer que tenía una mirada aguda como la de un cuervo, era la jefa de sirvientas, Dama Osello. Era una experimentada sirvienta quien fue enviada junto con su ingreso a Saint Friedesvide, como la encargada de su cuidado desde su verdadera casa. Cuando aún seguía siendo prisionera de su somnolencia, antes de que se diera cuenta su preparación ya estaba lista. Finalmente, Osello golpeó ligeramente las mejillas de la chica, reanimándola y entonces, con un paso firme que desmentía su vejez se dirigió a la puerta. Rossetti-sensei aún parece estar descansando así que voy a despertarla inmediatamente. Las lecciones matutinas son las que pondrán una brecha frente a las otras chicas. No podemos desperdiciar ni siquiera un segundo. Poniendo su mano en la puerta, la dama dijo con un tono agudo. ¿Cuál es tu respuesta, Elise-sama? Sí. Me esforzaré. Muy bien. El amo también estará feliz. Cerrando la puerta con fuerza, Osello, de una manera nada adecuada para el lánguido ambiente de la mañana, se marchó dejando resonar sus pasos. Era una persona bastante inflexible, pero recientemente estaba tomando esta faceta como su supervisora. Sin embargo, la razón por la que se estaba volviendo así de afanosa también era clara. En el torneo público de final de semestre de hace unos días, la prima de Elise, Melida Ángel, había realizado una actuación fuera de sus expectativas y eso la estaba afectando. En la calle con escasa luz, naturalmente el ambiente era frío. Elise, vistiendo un delgado traje de entrenamiento, abrazó sus propios hombros al borde de la cama. Hace frío. Su aliento se volvió blanco y no llegó a ningún lado. La mansión de Elise estaba construida en uno de los barrios de clase más alta incluso en el distrito educacional Cardinal. Después de haber realizado su entrenamiento matutino en el salón de prácticas ubicado debajo de la mansión y haberse quitado toda la suciedad en el baño, finalmente era la hora del desayuno en la que podía tomarse un respiro. Dicho eso, a cada lado del comedor, las sirvientas estaban alineadas correctamente y en una larga y demasiado espaciosa mesa, solo 2 personas tomaban su desayuno. Dejando de lado a Elise quien estaba acostumbrada a esto desde su infancia, su tutora privada, Rossetti, quien había nacido como una plebeya siempre se sentía incómoda. En el asiento opuesto a Elise, Rossetti, dejó escapar un gran bostezo e inmediatamente fue reprendida por Osello. Sensa. ¿Qué pasa con ese gesto tan indecoroso? Uya. Lo siento mucho. Pero tengo sueño. ¿Qué quieres decir con eso, Sensa? Deberías estar tomado adecuadamente tu tiempo de sueño. Es preocupante si la misma tutora no le da un buen ejemplo a Ohou-sama. Mientras ocultaba su rostro poniendo su boca en un vaso, Rossetti replicó tímidamente. Sabes, Osello-san, antes te lo dije, pero pienso que no deberías aumentar imprudentemente el tiempo de entrenamiento. Especialmente ya que Elise-sama está en su periodo de crecimiento,
Si rompe su cuerpo por hacer algo demasiado imprudente ya no habría vuelta atrás, ¿oh? ¿Acaso no tienes motivación, Sensa? Con una voz estridente que sacudió los cubiertos, Osello gritó. Ya que está en su etapa de crecimiento, mientras más entrene su cuerpo se volverá más fuerte. ¿Me equivoco? El esfuerzo definitivamente nunca traiciona. El dolor y el sufrimiento son la semilla del éxito. Sé muy bien eso. Y como prueba de eso mira. No obtuvo resultados maravillosos en el torneo público de ayer. Con un gesto como el de una serpiente, Osello acarició el hombro de Elise. ¿No es así, Ohou-sama? Si informas los resultados de ayer, el amo también estará muy complacido. Incluso, Felgus-sama de la casa principal, se rendirá ante tu valiente figura, Elise-sama. Ho, ho, ho. Sí. Estoy muy feliz. Pero, hay un punto en que debo reprocharte, lo sabes, ¿no es así? ¿Por qué apresuraste la conclusión de esa manera en el tercer duelo? A pesar de que si hubieses acabado con las chicas de la unidad enemiga una a una y finalmente hacer arrodillarse a la restante Melida-sama frente a las miradas del público, podrías haber dejado en claro frente a todos quién es la más adecuada para ser la legítima heredera de la casa Ángel. En reemplazo de Elise, quien no dijo nada, Rossetti levantó su mano tímidamente. Disculpa, pienso que lo mejor es que detenga un poco esa manera de actuar. ¿A qué manera de actuar te refieres? También te lo dije el día del torneo, ¿no es así? Haciendo una apelación al público sobre la arena y a pesar de estar ganando normalmente, derrotar a todos los miembros como si alardeara de su fuerza, si lo vemos desde el punto de vista de las chicas en la academia, me pregunto si no se sintieron mal. No comprendo de lo que estás hablando, ¿sabes? Osello resopló por la nariz altivamente. Ya que tiene una fuerza y una posición de la que puede alardear, es natural. El hecho de que Ohou-sama está muy por encima de las otras chicas es solo la verdad después de todo. ¿Qué problema hay en que se los haga saber? En ese lugar las personas del gremio también estaban observando. ¿Por qué no habría de promoverse asertivamente hacia ellos? Eso probablemente estaría bien para ti, Osello-san, pero, ¿qué hay del lugar de Elise-sama en la academia? Lugar en la academia. Hay cosas mucho más importantes que eso para Elise-sama. ¿Cuántas veces ya se había escuchado los estridentes gritos de Osello? Para la familia secundaria de la Casa Ángel donde Elise nació, no existía mayor dicha que la desgracia de Melida, la hija de la familia principal. Si la menospreciaban a ella, quien no despertaba a su hermana, y por otro lado hacían madurar a Elise como una espléndida paladín, existía la posibilidad que la relación entre ambas casas se revirtiera. Ese era el reclamo de la facción reformista, quienes hicieron a Osello su punta de lanza. Por eso, en el torneo público de hace unos días, habían sufrido un gran shock. Melida, la chica a quien llamaban chica sin talento, repentinamente manifestó su imana y con una forma de luchar que no parecía de alguien de primer año, había derrotado a un enemigo de mayor rango. Con la mirada de miles de personas sobre ella, guió a su unidad hacia la victoria. Debido a que no le había gustado para nada esa escena, Osello, quien llegó corriendo antes del encuentro mientras echaba espuma por la boca, y le ordenó a Elise que exhibiera un encuentro más impresionante que el de Melida y borrara su imagen de la mente de los espectadores. Con acciones heroicas como destruir completamente al enemigo, apelando al público antes y después del encuentro y sobrescribiendo la actuación de Melida. Incluso siendo forzada a hacer eso, Elise solo lo hizo sin decir nada. El nepotismo de Osello, incluso las sirvientas de la mansión parecían estarlo sintiendo. Pero incluso mientras se asustaban ante ella, quien les ordenaba con voz aguda, nadie dijo nada. Hablar por sí mismas estaba estrictamente prohibido. Mientras vigilaba a las sirvientas que estaban paradas sin moverse como muebles, Rossetti les lanzó una sonrisa desde el otro lado de la mesa. Sabiendo vívidamente lo irrazonable de todo esto, tenía una expresión incómoda. El desayuno de hoy está aún más delicioso. Y Liz solo le devolvió una respuesta deslucida. Pero para ser justos, las salchichas, huevos y también el quiche no eran diferentes de un desayuno normal después de todo. Pensando que su reacción no fue buena después de todo, Rossetti a continuación levantó unos bollos. Veamos, esta mermelada de miel de fresa también es de gran calidad. Sensa, esa mermelada es de guinda. La de fresa es esta. Y Liz la corrigió con indiferencia y levantó el frasco color naranja que estaba en su mano. Ya que la miel se estaba fundiendo en la pulpa, no había ningún error. ¡Au!
Ante a su tutora privada quien dejaba caer sus hombros, Elise solo se quedó en silencio con su rostro inexpresivo. Desde ese día en que el torneo público terminó, Rossetti estaba actuando de esa manera. Como si estuviera enfrentando algo y muriendo con honor, una impaciencia como esa se transmitía hacia ella. Quizás, estaba preocupada porque Elise siempre hacía solo esa expresión aburrida. O posiblemente había superado su límite de aburrimiento y quería hablar con alguien, sin importar quién fuera. Sea cual sea, probablemente ahora estaba lamentándose el hecho de volverse la tutora privada de Elise. Dama o sello. Esta ropa llegó desde Saint Friedesvide. Bueno, es por el festival, ¿no es así? En el momento que el desayuno terminó, una de las sirvientas llegó con un paquete. Los ojos de Elise, quien siempre mantenía un rostro inexpresivo, se abrieron un poco en el instante en que escuchó esas palabras. Rossetti, quien estaba bebiendo un té después de la comida, estiró su cuerpo sobre la mesa. ¿Qué es esa ropa para el festival? Es el traje usado en la Noche de Anillos. Los asistentes de la academia las usan. ¡Santo Dios! ¿Qué pasa con estas andrajosas telas? Osello, quien abrió el paquete, dejó escapar una voz histérica. La ropa que había llegado desde la academia era un vestido blanco con un hinchado dobladillo y una corona delicada que parecía ser hecha de cristal. En compensación a la larga falda, la exposición de la parte superior era mucha, pero, si las doncellas de Saint Friedesvide lo vestían seguramente emitirían una lindura como la de un hada del bosque. Sin embargo, si se miraba adecuadamente, eran visibles deterioros por el paso de los años. A Osello parecía no agradarle eso. Dándole una simple mirada a la ropa, la devolvió al paquete y, Elise Sama no vestirá algo como esto. Prepararemos ropa nueva para el festival. Ordena el envío de una tela y llama a la modista. ¿Eh? Elise dejó escapar su voz sin pensarlo. Los ojos Osello brillaron. ¿Qué ocurre, Ohou-sama? Nada. En reemplazo de Elise, quien bajó su mirada, Rossetti reservadamente dio su opinión. Él creo que, si solo ella va con ropa distinta, llamar a la atención de una mala manera, no está bien así. De esa forma puede hacer más fácil que comprendan la diferencia con las otras chicas. Como la reina de las hadas que lleva a sus súbditas. ¡Ho, ho, ho! Maravilloso. Con una risa extasiada, Osello regresó el paquete del traje a la sirvienta. Pon una excusa adecuada y envíalo de regreso a la academia. Sí, dama Osello. La sirvienta asintió mientras hacía una expresión complicada y se marchó con el paquete en sus manos. Y Lisa, aún mirando la mesa, escuchó el sonido de la puerta cerrándose. Lo siento, Lita. Esas palabras, que parecían un susurro, naturalmente no alcanzaron a nadie. Toria. Alcanzaré allí. Ese es el espíritu, Ohou-sama. Una más. El sonido del choque de Imana, que ya se había vuelto una rutina diaria, resonaba en el patio de la mansión de Melida. Terminadas las clases y entrando en un periodo de descanso largo, hoy cuando finalmente podía dedicarse completamente a su entrenamiento con su tutor privado Kufe, Melida estaba poniendo mucha pasión en los balanceos de su ketane de madera. La razón, por supuesto, era el torneo público que se desarrolló antes del descanso. La abrumadora brecha de poder con su prima Elise Ángel, a quien confrontó en el tercer enfrentamiento. Incluso cuando logró su primera victoria frente a Nerva y había dado un gran paso adelante, eso no significaba que podía aflojar. Para el menú de entrenamiento para este periodo de descanso, Kufe estaba preparando un plan infalible. En el momento en que el descanso termine y la academia se reabra, les mostrará su aumento de nivel. Mientras que Elise Sama está 3 pasos por delante, Ohou-sama avanzará 4 o 5 pasos y acortaremos la brecha poco a poco. Lo que significaba que incluso durante las prácticas con Kufe, repentinamente su entusiasmo iría aumentando. Su tutor privado todopoderoso, 2 cabezas más alto que Melida, como siempre luchaba calmadamente. Dicho eso, incluso siendo una novata como Melida, la lucha entre usuarios de habilidad se desarrollaba a una velocidad que no podía ser seguida por los ojos. Cuando sus ketanes chocaron, destellos intermitentes centellearon. Justo después, Kufe levantó su ketane sobre su cabeza. Melida reaccionó al instante y saltó en diagonal hacia adelante. Casi al mismo tiempo, el barrido de pierna de Kufe cortó agudamente el aire. ¡Hou! Una voz entre sorpresa y admiración se filtró desde los labios de Kufe. Melida inmediatamente contraatacó con su ketane, pero fue detenido fácilmente. Sin embargo, Kufe, quien la estaba deteniendo, aflojó las esquinas de su boca pareciendo un poco feliz. Notaste muy bien la finta de ahora, Ohou-sama.
Me di cuenta que en el momento en que levantaste su espada, tu mana fluyó hacia la parte inferior de tu cuerpo y pensé que quizás es por eso. Hou. Entonces una más con ese ritmo. Oscilando sus ketanes al mismo tiempo, ambos se separaron y retomaron su distancia. Nuevamente los intercambios de golpes continuaron. Kufe retrajo su ketane de madera, pero su manar estaba conscientemente en otro lugar. Melida, quien vio a través de la finta, inmediatamente saltó hacia arriba. Sin embargo, sin importar cuánto espero el barrido de pierna, no llegó. G. Al levantar su rostro, allí estaba la figura de Kufe levantando su ketane de madera sin cambios. Poco después, un golpe cayó en la indefensa coronilla de Melida. Estrellas se dispersaron por su campo visual y sin poder aguantar más, soltó su ketane de madera. Agachándose, resistió el dolor. Ese sensei es injusto. Es una finta de una finta. Tu entrenamiento aún es insuficiente. Incluso cuando Melida se quejaba con ojos llorosos, su demoníaco tutor privado estaba calmado como siempre. Tada N. Sensa, por favor mira esto. En medio de un descanso entre lecciones. Melida exhibió un cierto algo hacia Kufe, quien bebía su té en la mesa que se colocó en una de las esquinas del patio. Siendo enviado antes desde la academia, era un vestido blanco puro. Es un presente para mí. Estoy muy feliz, pero recibir un vestido de mujer es un poco, Mou, te equivocas. Este es el vestido para la noche de anillos. Melida hinchó sus mejillas ante su tutor privado, quien le dio esa respuesta deslucida. La llamada Noche de Anillos era un festival que se celebraba en todos los Campbell a principios del verano. En ese día no solo los nobles y plebeyos, incluso los trabajadores de clase baja se reunían en las calles, se encendían fogatas de néctar y se lanzaban fuegos artificiales. Las personas caminaban por las calles vistiendo máscaras de caballeros, ángeles o incluso monstruos, y reuniendo en un solo punto unas muñecas de licántropos, encendían una descomunal hoguera. Deduciendo que se trataba un festival que pedía por la paz de la ciudad, Kufe, aún sosteniendo su copa, asintió. Sí, por supuesto que lo conozco. Todos los años en esta época, esas ruidosas bolas de fuego explotan por aquí y por allá. E ignorando que justo en esos momentos algunos trabajan como burros, todas esas parejas están todas amorosas. Festivales como esos perturban profundamente mi corazón. ¿Ese sensei? ¿En qué estás pensando? No te preocupes. Diciendo eso, Kufe inclinó su copa elegantemente. ¿Cómo demonios había sido educado? Él no lo dijo por sí mismo, pero, claramente tenía una actitud que decía, los eventos sociales no tienen relación conmigo. Entonces, Ohou-sama, ¿qué pasa con ese traje para la noche de anillos? Ah, sí. En el festival hay un desfile, ¿cierto? A las estudiantes de Saint Fridesvide se les confía ese desfile, llevando por la ciudad gigantescas muñecas de licántropos y finalmente arrojándolas a la hoguera en la plaza. Para esa honorable función, por supuesto, existía un límite de personas. Las estudiantes más destacadas de ese año serían elegidas. El torneo público que se realizó al final del periodo también era un lugar para buscar a los miembros que podrían participar en ese desfile. Y entonces, como un hecho honorable, Melida, quien mostró una actuación que sorprendió a mucha de la audiencia durante el torneo, fue elegida. Por favor, observa bien esta ropa, Sensa. Está arreglada, pero se está volviendo un poco vieja, ¿no es así? Es verdad. La han usado mucho, ¿no? Esto, desde el tiempo en que la academia lo hizo, siempre se ha heredado. Para quienes pueden participar en ese desfile, es algo honorable estar paradas en ese lugar como representantes de la academia. Vestir este disfraz y salir a la noche de anillos es el anhelo de todas en la academia. Ya veo. Se podría decir que el alma de los guerreros de sucesivas generaciones reside en él, ¿no? Kufe tomó el disfraz de Melida y acarició su superficie. Agarrando el borde de la falda, en el cual podían verse ligeramente los rastros de remiendos, por alguna razón estrechó sus ojos. ¿Sabes? En realidad, cuando estaba en primaria, hice una promesa con Eli. Ante las palabras de Melida, Kufe inclinó su cabeza. ¿Una promesa, eh? Ahora que recuerdo, incluso antes del torneo estaba hablando algo sobre eso, ¿cierto? Sí. Antes, en el momento en que vi el desfile de la Noche de Anillos junto con ella. En el momento en que vi a las senpais de Saint Fridesvide, sacudiendo sus manos con hermosas figuras como hadas. Nosotras. También en algún momento deberíamos vestir esos disfraces, ¿no? Vamos a salir juntas en el desfile, no, cosas como esas. Como si su pecho se apretara, Melida apretó sus manos. Después de eso me rezagué y había pensado que ya no podría cumplir esa promesa en absoluto. Me había rendido en solo ver a él y salir en el desfile desde el exterior. Pero ahora, ese disfraz está aquí, es como un sueño.
Melida con una voz mezclada un poco con llanto, finalmente pronunció, es gracias a ti Sensa. Kufe sonrió desde su corazón. Me alegro de que protegieras tu promesa. Sí. Después de darle una respuesta animada, Melida bajó la mirada con el rostro rojo. Sensa, quizás, los festivales no te gusten demasiado, pero, algo así. ¿Qué pasa con eso? No, verás. Ese sí está bien contigo, estaría feliz si pudieras bailar conmigo cuando se encienda la hoguera. Ah. Kufe, soltó una voz incómoda. Al instante, el cuerpo de Melida se tensó. Me disculpo, Ohou-sama. Ya se lo había dicho a Emmi-san, pero la verdad es que, debido a circunstancias de mi anterior misión, debo regresar al distrito del Rey Santo desde ahora. ¿Es así? Pero, el festival dura 3 días, ¿no? Ya que regresaré mañana, en ese momento sin falta, bailarías conmigo, por supuesto, si tu mano no ha sido tomado por otra persona. Al escuchar esas palabras de broma, Melida dio un giro, y dejó florecer una sonrisa encantadora. Fufu, mi mano siempre estará vacía para ti, Sensa. Vaya, eso es un honor. Cuando Kufe también le regresó una sonrisa, las mejillas de la chica que por alguna razón lo miraba pareciendo decepcionada, se volvieron rojas. La aprendiz de Kufe realmente mostraba una variedad de emociones. Cuando pensaba en eso, esta vez se inclinó hacia adelante pareciendo idear algo. Sensa. ¿Está bien si alargamos un poco más el descanso? ¿Por qué? Yo ahora, voy a cambiarme inmediatamente. Quiero que seas el primero en verme con este disfraz. Después de tomar el disfraz de la Noche de Anillos de las manos de Kufe, Melida se fue corriendo de regreso hacia la mansión. Por favor, espera ahí. Dejando esas palabras, desapareció del otro lado de la puerta. Claramente llamaría a Emi y al terminar de cambiarse en gran alboroto, seguramente saldría. Mientras sonreía irónicamente con resignación, Kufe regresó su copa hacia el plato. Y entonces a cambio, sacó un objeto de debajo de la mesa. Una cámara. ¿Fuiste tú quien dijo que quería que mirara después de todo, no, Ohou-sama? Con una sonrisa a la que las sirvientas de la mansión llamarían demoníaca, Kufe comenzó a ajustar el lente de la cámara. Después de eso, haciendo un trato con Emi quien se emocionó ante su excelente apariencia con el vestido y sin prestarle atención a la avergonzada Melida quien terminó en un vestido un poco sexy, ambos cambiaban de arriba a abajo en 360 grados presionando el obturador con el contenido de sus corazones, pero eso ya no había que decirlo. El tiempo rondaba las 17 horas y la apertura de la Noche de Anillos finalmente se acercaba. Viendo partir a Kufe quien se dirigía hacia la estación, Melida se cambió en el vestido tradicional con ayuda de las sirvientas y se dirigió hacia el lugar de reunión de las estudiantes de la academia. En las calles del distrito cardinal, muchos pasajes se estrechaban como si hilaran entre los edificios. En los puntos de convergencia de esos pasajes existían amplios espacios en los que generalmente se acumulaban los canales de agua y eran conocidos como lugares de reunión entre los vecinos. Uno de esos lugares, un terreno abierto cercano a la calle principal Childs en la que se realizaría el desfile, era el lugar de reunión para las estudiantes de Saint Friedesvide. 30 minutos antes de la hora estipulada, Melida se dirigió allí y ya muchas participantes del desfile estaban reunidas. Vistiendo el mismo vestido blanco puro, todas estaban emocionadas ante sus propias figuras audaces y misteriosas. En la calle principal las personas ya estaban desbordándose. Cuando pensaba que avanzaría dentro de ese gran público como representante de la academia, sus pulsaciones se aceleraban aún más. Melida-san, por aquí. Un grupo de su misma clase la estaba llamando con la mano. Diferente al tiempo cuando no podía usar Emana, ella misma y las demás estaban en una posición de igualdad. Melida, sin cohibirse, se unió a su círculo. Con sus mejillas sonrojándose con una combinación de intranquilidad y expectativas, esperaba el comienzo del desfile mientras charlaba con sus compañeras de clase. Las participantes restantes también se fueron reuniendo continuamente hasta que finalmente, una gran ovación se levantó. Vaya, vaya, ¿qué ocurre con ese esplendoroso atuendo? Elise-sama. ¿Qué pasa con esa ropa? El personal de la casa las preparó. Viendo la figura de su prima desde el otro lado de la marea humana, Melida soltó un sin pensarlo. Elise no estaba llevando el vestido tradicional de Saint Friedesvide. El diseño era casi el mismo, pero la alta calidad de los materiales se notaba a primera vista. Una tela de ave de fuego, que al exponerse a la luz parecía tener un color escarlata y una corona en la que piedras de espíritu de las llamas estaban incrustadas. Uniéndose con la atmósfera distante de la propia Elise,
Las otras chicas, quienes vestían ropas estandarizadas, terminaron sirviendo para hacerla ver mejor. Había estudiantes que se apiñaban a su alrededor como si veneraran a la protagonista del escenario, pero también había muchas chicas que tomaron distancia con molestia. Unas chicas de segundo año que estaban cerca de Melida miraban fríamente a Elise. ¿Qué es lo que está pensando esa chica? No me agrada, ¿sabes? Esas chicas escupían como si la despreciaran desde el fondo de su corazón. ¿Tanto odia usar lo mismo que nosotras? A pesar de que esta ropa es algo importante que heredamos de nuestras senpais, incluso eso le da lo mismo, no puedo creerlo. Las mismas miradas se dirigían hacia Elise desde todas partes. Si no estuvieran en posiciones como senpai y kawaii, Melida hubiese querido justificarse con un «se equivocan». Elise no era una chica que haría cosas como esas. Después de todo, desde antes había sido muy feliz imaginándose llevando esas ropas. Claramente había algo, una razón por la que no las vestía. En ese momento, Elise repentinamente salió desde el círculo de estudiantes. ¿Ara? Elise-sama, ¿a dónde vas? La corona me lastima un poco. Voy a arreglarla. Dejando esas palabras, entró en uno de los callejones. La mirada de las senpais que vieron eso, era severa como se esperaba. Lo mejor sería que no regresara. Nerviosa, Melida salió corriendo detrás de ella. Melida-san, nuestro turno será pronto. Regreso inmediatamente. Dejando esas palabras hacia sus compañeras de clase, corrió hacia el callejón en el que había entrado Elise. Los residentes prácticamente en su mayoría habían salido y tampoco habían turistas que dirigieran hacia un lugar despoblado como ese. La cacofonía del festival se hizo distante y los alrededores, pareciendo olvidados, se volvieron tranquilos. Por eso, inmediatamente encontró a Elise. Pudo escuchar su voz. Yuyu, fa, una voz llorosa. Melida se vio sorprendida e inconscientemente silenció sus pasos. Era un callejón mucho más profundo que el lugar de reunión de antes. Allí estaba una pequeña plaza y un árbol estaba plantado. Enfrente de un tallado del que brotaba agua, Elise estaba sentada. Desde el espacio entre sus manos que cubrían su rostro, lágrimas fluían. Quiera vestirlo, a pesar de que quería vestirlo. No quiero algo como esto. Yo quería vestirlo, quería vestirlo. El pecho de Melida, quien la miraba desde la sombra, se apretó. Habiendo estado tomando distancia de Elise, no la había visto llorar de esa manera. Las raras ocasiones en las que se encontraban en la academia, Elise siempre mantenía su expresión distante y sin emociones, lo que hacía difícil saber en qué estaba pensando, y para Melida también era lo mismo. Su figura llorando frágilmente de esa forma era algo del pasado. Elise era popular entre todos, pero Melida nunca vio que se relacionara amistosamente con alguien en particular. Quizás desde que se distanció con Melida siempre estuvo llorando de esa manera, oculta de los ojos de las personas. Cuando Melida dio un paso inconscientemente, las decoraciones en su disfraz sonaron. Notando eso, Elise levantó su rostro sorprendida. Sus ojos azules hinchados de tanto llorar reflejaron a Melida, desbordando una gran lágrima más. Melida dio un paso más e intentó acercarse a ella. Justo antes de eso, alguien la chocó desde atrás. Como si fuese empujada por una fila. Hey, ¿podrías moverte un poco? Lo siento, disculpándose al instante, Melida quedó conmocionada. La extraña apariencia del hombre parado detrás de ella vistiendo un traje de monstruo en todo su cuerpo, no fue la razón. Varias personas llevando la misma vestimenta aparecieron al mismo tiempo desde todos los callejones y cubrieron todas las salidas. Cucu, ¿qué pasa? Con esa exclamación de sorpresa, Melida terminó siendo arrinconada en el centro de la plaza junto con Elise. Los sujetos disfrazados las rodearon como para no dejarlas escapar. Pensara como lo pensara, eso no era normal. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? Cuando Melida elevó su voz, el hombre que había murmurado antes, puso su mano en la capucha que cubría su rostro. ¿Quiénes dices? ¿Parezco un príncipe en su caballo blanco? Con la capucha fuera, Melida y Elise, quien estaba detrás de ella, perdieron sus palabras. Era la silueta de un joven. Pero, era demasiado grotesco como para llamarlo humano. La piel de todo su cuerpo estaba agrietada como un páramo y estaba protegida con vendas hasta la mitad inferior de su rostro.
Si no fuese así, claramente la carne en su interior parecía como si fuese a caerse incluso ahora, discerniendo su verdadera identidad, los pies de Melida inconscientemente retrocedieron 1, 2 pasos. Un licántropo. Justo después de su grito, el hombre rápidamente extendió su mano vendada hacia enfrente de sus ojos. A pesar de que fue solo eso, Melida rápidamente fue prisionera de la somnolencia. La base de sus pies se volvió difusa e inmediatamente se desplomó sobre el suelo. Levantar su voz o incluso mover un dedo se volvió difícil. Lita. Lita. Tras el grito desesperado de su prima, finalmente perdió la conciencia. ¿Qué demonios le había ocurrido a su cuerpo? Después de eso, ¿cuánto tiempo había transcurrido? Su conciencia, que estaba aprisionada en la oscuridad, finalmente regresó. Su cabeza parecía estar envuelta en una niebla y sus párpados se sentían terriblemente pesados. Sus 5 sentidos cerrados revivieron de una vez y todo el cuerpo de Melida tembló. Los alrededores estaban llenos de un punzante ambiente frío. ¿Qué es este lugar? Melida, quien estaba tirada sobre el frío piso, lentamente levantó la parte superior de su cuerpo. Las piedras del piso, tan pulidas como un espejo, claramente se parecían a la estancia de algún lugar. Unos escasos pasos resonaron enormemente. Pedestales y objetos, grandes y pequeños, parecían estar apilados por aquí y por allá en el piso, pero no podía verlos bien en la oscuridad. Sin ninguna lámpara, era incierto incluso lo que estaba a unos metros por delante. Melida miró hacia abajo a su propio cuerpo. Con su vestido tradicional de la noche de anillos, aún puesto, no tenía daños o ataduras. Sin embargo, en su muñeca derecha tenía una sensación de incongruencia. Una venda con un patrón que no había visto antes estaba envuelta en ella. Rápidamente intentó quitársela con las uñas, pero, estando extrañamente incrustada en su piel, no podía desprenderla. ¿Qué es esto? Ah, despertaste. La voz de un hombre se escuchó. Cuando agudizó sus ojos, sintió la presencia de numerosas personas moviéndose enfrente. Sentado en lo que parecían ser escombros, el joven envuelto en vendas miraba en su dirección. Tú, eres el de antes. La escena justo antes de perder la conciencia revivió claramente. Melida rápidamente intentó liberar su imana, y se dio cuenta de que no podía hacerlo. Incluso cuando envió sus pensamientos, el imana no ardía. ¿Por qué? El hombre vendado la apuntó con su dedo índice, señalando la muñeca derecha de Melida donde estaba envuelta esa extraña venda. Mis vendas hacen que el alineamiento de los usuarios de habilidad se incline hacia el estado bajo. Básicamente es una habilidad herética, anima, que sella el mana. Bueno, no tiene mucho efecto en alguien verdaderamente fuerte, pero si son ustedes, es suficiente. En ese momento, una sombra humana se acercó corriendo hacia el hombre vendado. Era un hombre vistiendo un lúgubre traje negro. Jin-sama, las preparaciones ya casi, apresúrate. No quiero estar ni un segundo más en un lugar como este que apesta a néctar. Además, cuando llames mi nombre, no olvides el William, siempre te lo estoy diciendo. Ese sí. William Jin. El hombre con traje negro, quien dio esa respuesta asustada y regresó a su trabajo, era probablemente humano. Sin embargo, el hombre vendado al que llamó Jin, con esa habilidad herética de vendas, sin ninguna duda era un licántropo. Dos especies originalmente incompatibles estaban actuando en conjunto, eso era algo que Melida nunca había escuchado hasta ahora. Incluso cuando sabía que probablemente estaba equivocada, Melida preguntó al hombre de vendas. ¿Cuál es tu objetivo? Un secuestro. Si es dinero lo que quieren, entonces pagaré, así que contacten rápidamente a mi casa. ¿Enen? Es una lástima. Ciertamente es un secuestro, pero nuestro objetivo no es dinero. Tú eres un licántropo, ¿cierto? ¿Por qué estás dentro de Flande? ¿Por qué estás acompañado con humanos? No puedo entender qué significa todo esto. Estás un poco equivocada, ¿sabes? Soy humano, sin embargo, la mitad de mí es un licántropo. Diciendo esas enigmáticas palabras, el joven repentinamente dejó escapar un suspiro de entre sus vendas. Una existencia que, para obtener una fuerza para oponerse a los usuarios de mana, se le implantó partículas de la noche por la organización, transformándola en un licántropo artificial. Eso soy yo. William es el nombre de cuando fui humano. Si quieres ponerle algo más de familiaridad, llámame William Jin. La cabeza de Melida solo pudo comprender la mitad de sus palabras. Artificial.
Cucu, ¿quién demonios son ustedes? Nuestra organización se llama Gremio Grimwis. ¿La conoces? Sacudiendo su cuello con irritación, Melida guardó silencio. Ese nombre no estaba registrado en sus libros de texto. Bueno, lo mejor es que no la conozcas. Dicho eso, deberías pensar que es una organización malvada. Ve por qué esa organización malvada me secuestró. Tú, no eres una paladín, no es así. Incluso siendo de la casa Ángel de los Duques Caballeros. Cuando repentinamente fue al grano, el corazón de Melida dio un vuelco. Inmediatamente recordó que su respetado tutor privado le había dicho, lo mejor es mantenerlo oculto. ¿De qué estás hablando? Usaste una llamativa fuerza en el torneo de antes, ¿no? También lo vi, pero al parecer nuestro cliente también se dio cuenta de tu clase. Y como a esa persona al parecer no le gustó que no seas una paladín, vino como una flecha hasta nuestra malvada organización. ¿Quién es esa persona? No, no lo puedo decir. Lo que puedo enseñarte es solo lo que se me permite enseñarte. Diciendo eso, el hombre vendado chasqueó sus dedos. Desde la oscuridad, varias sombras comenzaron a caminar. Siluetas que estaban grabadas en la mente de Melida. Junto con recuerdos dolorosos, dos licántropos de clase baja, cabezas de calabaza. Arrastraban a una hermosa chica de cabello plateado como un hada, sujetándola desde ambos brazos. Eli. Sin pensarlo se acercó corriendo, pero fue detenida por el hombre vendado quien levantó su mano. Liz tenía sus párpados cerrados y parecía haber caído en un estado de profundo sueño. El vestido de carnaval de clase alta que vio antes seguía intacto. Al igual que Melida, no tenía señales de haber sido herida y como esperaba, en su muñeca derecha estaba envuelta una venda selladora de emana. Los cabeza de calabaza casualmente dejaron caer a Liz y al mismo tiempo el hombre vendado dijo: Melida Ángel. Desde ahora vamos a cambiar a la fuerza tu clase al paladín. Ja. Ese es el deseo de nuestro cliente. Ese conocimiento es el área de estudio de nuestro gremio Grimwis después de todo, ¿sabes? Pero, aún así, la probabilidad de éxito es del 0,5%, si lo hacemos 10 veces es probable que mueras más de 9 veces, pero nuestro cliente San dijo que si no eres una paladín, lo mejor es que mueras. El hombre vendado levantó suavemente su brazo y señaló a la espalda de Melida. Al darse la vuelta, Melida quedó conmocionada. Allí unos huesos blancos estaban amontonados. ¡Kia! Ese grito que soltó sin pensarlo, resonó ampliamente. Sin embargo, al mirarlo bien, esos huesos no eran algo como para asustarse. Al parecer ese lugar era la recepción de un museo, o una galería de arte. Los huesos que estaban ensamblados a la espalda de Melida, eran el esqueleto de algún animal gigante que estaba siendo recreado con un balance brillante. Algunos soportes eran visibles. Y además en lo que el hombre vendado estaba sentado, era una escultura de un monstruo, un gigante, que estaba recostada. Museo Conmemorativo Saint Morgana del Distrito Educacional Cardinal, información y materiales de la época en que la luz azul llenaba el cielo, del tiempo en que los humanos gobernaban la vasta tierra, están en exhibición. ¿Viniste de visita con todas en tu academia? No es así. Aunque eso no lo sé. Ve por qué nos trajiste a un lugar como este. ¿Quién sabe? No entiendo qué tratos tienen los de arriba. Pero, ya que el deseo de nuestro cliente fue, haz la cirugía en este Campbell, no se puede hacer nada. El yo de ahora solo sigue órdenes. Pareciendo molesto desde el fondo de su corazón, el hombre vendado rascó su nuca. No había error en que él, quien era un licántropo, estaba sintiendo con dolor la presencia del néctar que llenaba los distritos altos. La noche de anillos, o como se llame, es un horripilante limitante, pero, para que existencias como nosotros se camuflen es un escenario conveniente. Además, sus perros guardianes no están y ustedes se distanciaron por sí mismas de su grupo, así que pudimos raptarlas bastante fácilmente, ¿sabes? ¿Perros guardianes, nuestros tutores, no? Así es. Ahora que estamos justo en medio del festival, las miradas humanas están dirigidas allí y estos alrededores están siendo bloqueados por un grupo del gremio después de todo. Además sería problemático si piensas en pedir ayuda, ¿no? Nuestro cliente giró sus manos hábilmente y cambió las ubicaciones de los guardias después de todo. Cambio, las ubicaciones de los miembros del gremio. Melida dudó de sus oídos. Las personas que podían mover a su gusto al gremio incluso dentro del distrito del Rey Santo, aun si miraba dentro de Flande eran contadas. Eso,
Si no era un humano de clase consejero que eran el más alto cuerpo de toma de decisiones, sería imposible. El líder de alguna legión o posiblemente una persona de la casa de un duque. Padre. La posibilidad que murmuró sin pensar, Melida la negó sacudiendo su cabeza fuertemente. Ajeno a las preocupaciones de Melida, el hombre vendado miró a sus pies y murmuró con una voz sombría. Bueno, también tengo una cuenta pendiente con tu censa. En el momento en que te entregue probablemente podamos vernos las caras. Sin embargo, no sé si en ese momento seguirás con vida. En primer lugar, debería usarlo por la mandíbula de ese anciano y si tengo que decirlo, originalmente el tipo quien hizo que fallara mi misión es el malo. No conseguí información relevante de Lord Ernst y simplemente perdí subordinados, realmente es una buena broma. En este punto, Melida ya no entendía de lo que estaba hablando. El hombre vendado también parecía estar escupiendo esas palabras hacia alguien que no estaba aquí. Agarrando la cabeza de la escultura en la que estaba sentado, apiló sus palabras mientras aumentando su malicia a cada momento. Bueno, como sea. El reencuentro está pactado, ¿no? En el momento que nos volvamos a reunir. Haré que se arrepienta de haberme pateado a mí, quien ha superado a los humanos. Grietas corrieron por la escultura y con solo la fuerza de sus dedos la cabeza de Roca fue rota en pedazos. El polvo de Roca voló hasta el dobladillo de su vestido y las delicadas piernas de Melida temblaron un poco. Llegado hasta aquí, finalmente comenzó a sentir la profundidad de lo peligrosa que era su situación. No podía pedirle ayuda a su censa. No podía esperar el auxilio del gremio. Incluso intentar escapar con su propia fuerza era inútil con su mana sellado. El enemigo no solo era el hombre vendado que manipulaba el Yanima. Los hombres en traje negro que estaban avanzando con los preparativos para el experimento por los alrededores, su número quizás llegaba a las 10 personas. Además, dentro de ellos también había licántropos mezclados. Frente a ese dilema verdaderamente sin precedentes, ¿qué debería hacer? Yuyu, Enen. En ese momento, se escuchó una voz femenina que no era la suya. A los pies de la cabeza de calabaza, Ilis estaba despertando mientras gemía. Eli. ¿Finalmente despierta? Las chicas demasiado protegidas carecen de una sensación de peligro, ¿no? Mirando al hombre vendado quien estaba completamente descuidado, Melida confirmó que esta era su única oportunidad. Ilis, ya sea en su estado básico o en cantidad de mana, estaba mucho más arriba que Melida. Incluso su tutor privado Kufe la valoró como, no está en el nivel de un recién ingresado. Si era ahora que el hombre vendado y los demás estaban descuidados, probablemente podrían ser golpeados por algo inesperado. El hombre vendado había dicho que su yanima, selladora de mana, tenía menos efecto en personas realmente fuertes. Ahora que no había notado la verdadera fuerza de Ilis era una oportunidad insuperable. Confió en ti, Eli. Confiándole su último hilo de esperanza, Melida vigiló el despertar de Ilis. Enach. Mientras frotaba sus ojos, Ilis levantó la mitad superior de su cuerpo. Abriendo sus ojos vagamente como siempre, miró alternativamente a Melida quien estaba al frente, al espacio profundamente oscuro de los alrededores y dentro de eso, a los adultos que continuaban su enigmático trabajo. Sus ojos como zafiros, se ampliaron un poco. Buenos días, Ilis Ángel. Me pregunto si recuerdas algo de antes que perdieras la conciencia. El hombre vendado le habló despreocupadamente y la atención de Ilis se dirigió hacia él. Ante los ojos de Melida, todo el cuerpo de Ilis se tensó en un instante. Ya que no quiero repetir lo mismo otra vez vamos a saltarlo, pero, después de ahora, tú y Melida Ángel serán sometidas a cierta operación. Si falla una de las dos o quizás ambas morirán, pero, bueno, relájate. Ya se lo dije a Melida Chan, pero, nadie vendrá a salvarte. Ya que varias preparaciones molestas son necesarias, por favor espera un poco más, Oika. Si quieres, puedes charlar con Melida Chan. Si no intentan escapar ignoraré cualquier, no. Repentinamente, Ilis abrazó su cabeza y comenzó a gritar. Todo su delicado cuerpo estaba temblando. El hombre vendado frunció el ceño e hizo una señal con su dedo. Los cabeza de calabaza, con movimientos como los de una marioneta, miraron el rostro de Ilis. No. No quiero. No quiero nada de esto. Ilis cayó sobre su trasero y así retrocedió arrastrándose. Como para que los cabeza de calabaza o el hombre vendado no entraran en su campo visual,
estaba ocultando su rostro con ambos brazos. Claramente era como una niña pequeña. ¿Qué pasó? El hombre vendado, pareciendo dudoso, torció su cuello. Por otro lado, Melida estaba saboreando un impacto como si hubieran golpeado sus mejillas. Así es, como pude olvidarlo. La Elise que Melida conocía era distraída y descuidada, pero en verdad era una llorona y cobarde. Las existencias terroríficas como los fantasmas los odiaba más que nada. Con solo mirar una ilustración de un licántropo en un libro estaría temblando y diciendo, qué miedo, sin poder dormir por la noche, y lloraría diciendo, no puedo luchar con algo como eso, era alguien así después de todo. Por eso Melida había decidido que, debo volverme fuerte por el bien de proteger a esta chica, aún así. Melida apretó su puño hasta el punto en que le dolía y azotando sus piernas congeladas se puso de pie. Aún así, ¿en qué momento lo olvide? Algo como ser protegida por Eli, ¿en qué estaba pensando? A pesar de que soy yo quien debe proteger a Eli. Los ojos carmesíes de Melida ardieron. El calor llenó su puño apretado. Oigan, si parece que va a ponerse demasiado loca, restrinjanla. El hombre vendado dio esa instrucción y la cabeza de calabaza que extendieron sus manos hacia Elise. Elise sacudió sus extremidades más y más fuera de control y sus grandes gritos atrajeron la atención de todos los presentes. En ese instante, Melida se dio la vuelta. Atravesando la cuerda de no pasar, que estaba extendida a la altura de su cintura, ingresó hacia el terreno de enfrente. Acercándose corriendo, pateó uno de los soportes que estaban apoyando el modelo esquelético gigantesco. ¿Qué estás haciendo? El hombre vendado naturalmente también notó las acciones de Melida, pero ella no se detuvo. Sacando uno de los soportes, lo osciló con todas sus fuerzas, golpeando una y otra vez la base del modelo. Normalmente, las cosas exhibidas no perderían su estabilidad fácilmente. Por eso, tal vez porque golpeó un buen lugar o porque la suerte le sonreía, el gigantesco modelo esquelético se inclinó. Perdiendo el equilibrio, la estructura que debía ser vista hacia arriba lentamente fue cayendo. ¿Qué? Los ojos del hombre vendado se abrieron ligeramente. Melida inmediatamente soltó el soporte y se dio la vuelta, extendiendo su mano hacia Elise, quien estaba aturdida. Eli. Por aquí. Ah. Los dedos de Melida se conectaron con la mano que Elise extendió por reflejo. Justo después de eso, los huesos blancos impactaron el piso de piedra y un sonido penetrante resonó dentro del museo. Era un estruendo que lastimaría los oídos. Las partes que estaban ensambladas salieron disparadas como una metralla. Las partes de hueso que salieron volando rozaron la mejilla del hombre vendado, quien se cubría el rostro, haciendo que chasqueara la lengua amargamente. Cuando finalmente la calma regresó, una montaña de huesos estaba esparcida sin dejar nada en pie. En la montaña de huesos, las dos cabezas de calabaza estaban aplastadas con sus ojos dando vueltas. Las figuras de las primas de cabello dorado y cabello plateado habían desaparecido repentinamente. Uno de sus subordinados, vestido de negro, dejándose llevar por la premura, se acercó corriendo al hombre vendado. Jijin-sama. Perdimos de vista a los objetivos. Sellen todas las salidas inmediatamente. La charla la dejaremos para después de eso. Deberíamos haberles infligido un poco de dolor para que no pudieran resistirse. La cabeza del hombre de traje negro, quien dijo eso, fue agarrado con la velocidad de un rayo por el hombre vendado. Una fuerza descomunal fue puesta en la punta de sus dedos. Incluso yo estoy ardiendo de deseos de matarlas, ¿sabes? Además, es William. Ese sí. Willy, aji, ga. Cuando el hombre vendado soltó su agarre, el hombre vestido de negro cayó al piso como un títere al que le cortan las cuerdas. Sin darle ni siquiera una mirada, el hombre vendado comenzó a caminar mientras sacudía el dobladillo de su abrigo. Vaya, esto se está volviendo un trabajo molesto, ¿eh? Contrario a su tono, no existía duda en su forma de caminar. El sonido de los pasos de las jóvenes chicas resonaba claramente desde el otro lado de la oscuridad. El Museo Conmemorativo St. Morgana estaba dividido en 6 áreas para cada categoría de los objetos a exhibir. Para que los visitantes pudieran realizar sus visitas sin contratiempos, parecía estar estructurada de forma que el área continuara en una forma de dona con la entrada como punto de partida, y al darle una vuelta al interior del museo regresarías hasta la entrada. Parece que hay una salida de emergencia en la tercera área. Vamos allí.
Comprobando su ubicación actual en el mapa de una guía, Melida comenzó a caminar con rápidamente. Sin embargo, Elise, quien estaba siendo jalada por ella, no dejaba de sollozar. Sin embargo, en esta situación en la que había sido secuestrada por licántropos no podía evitarse que estuviese asustada. Igu, no llores, Eli. Después de todo, ¿qué vas a lograr con llorar? Egu, pero. Cuando Melida detuvo sus pies, rodeó su mano por la espalda de Elise y la abrazó. Vamos, yo estoy contigo después de todo. Cierto. Elise, mientras dejaba caer sus lágrimas en el hombro expuesto de Melida, la abrazó con fuerza. Después de estar un tiempo así, dejó escapar un fuerte sollozo. Sí. Muy bien. La verdad era que Melida también estaba inquieta, pero si ella misma vacilara, Elise se asustaría más. La idea de apoyar a su prima se volvió el propio apoyo de Melida. Nuevamente ambas comenzaron a caminar tomadas de la mano. Desde todas partes dentro de la oscuridad los sonidos de los pasos de los secuestradores resonaban llevándolas al límite del terror, pero Elise ya no estaba llorando. Como pensé, no puedes sacártelo. Imposible. No puedo sacar Emana en absoluto. Elise estaba mirando con desagrado la extraña venda que estaba enrollada en su muñeca derecha. Pensaron que siendo una y paladín era posible, pero de alguna manera parece que fue una esperanza vacía. Contra el grupo de secuestradores en que hombres vestidos de negro armados y licántropos se mezclaban, ahora que estaban al nivel de una persona normal no podían tener muchas esperanzas. La oscuridad que rodeaba los alrededores parecía ser una metáfora de su situación actual. Para Melida no existía la opción de detenerse. Si Sense estuviera en mi posición, absolutamente no se rendiría. Si era su tutor privado quien poseía esa despiadada fuerza, esa fiereza como una hiena y además una pared absoluta que podría decir que era de diamante, no había error en que abriría un camino con métodos que ni siquiera podría pensar. Si se hacía llamar su discípula, debía procurar mantener una conducta que no lo avergonzara. Pensando en Kufe, levantó su cabeza. Tal vez porque sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad, poco a poco se fue haciendo clara la imagen de los alrededores. Y pudo observar numerosos artículos exhibidos en cajas de cristal. Hey, esto. No son armas. Melida se acercó hacia uno de los exhibidores de cristal. Allí estaban colocadas espadas cortas incrustadas de joyas, tridentes, y armas de fuego como las usadas por la clase E artillero. Al parecer ese lugar era el área en que estaban siendo presentadas las armas que se usaron y construyeron en el pasado. Sin embargo, Elise, quien estaba alineada al lado de Melida, dijo con su tono de siempre. Pero en estas armas, no se siente la divinidad. Creo que no servirán contra los licántropos. Yuyu, es así, no. De cualquier manera, lo que ahora necesitamos son armas. Mientras estrujaba la cabeza, Melida inspeccionó el interior de una de las cajas sin rendirse. Lo más importante para las armas usadas por los usuarios de mana, más allá de la nitidez o resistencia, era el porcentaje de afinidad con el emana. Ya que los licántropos que eran los enemigos de la humanidad, eran inmunes a todo excepto a los ataques que usaran en néctar o emana. Para escapar de ellos y abrir la salida de emergencia, debían conseguir armas que poseyeran la divinidad adecuada para eso. Lo que estaba dentro de su rango visual, más allá de armas sin municiones u objetos filosos sin nada inusual, seria, pensando hasta allí, repentinamente una idea aparecía en la cabeza de Melida. Cuando giró su rostro hacia un lado, Elise, quien era mirada fijamente, inclinó la cabeza. ¿Qué? Sin responder a su pregunta, Melida se agachó a sus pies. Como prueba, intentó estirar el dobladillo del vestido hacia ambos lados, pero, como esperaba era un producto de primera categoría, ni siquiera uno de sus hilos se desprendió. Con eso dicho, Melida miró a sus alrededores y fijó su mirada en un poste que estaba a la mano. Desprendiendo la cuerda de no pasar, eso que estaba hecho de metal de 1 metro de largo, lo levantó por sobre su hombro. Y entonces, sin darle tiempo a Elise de sorprenderse, lo golpeó contra el exhibidor de cristal. El sonido de ruptura que parecía perforar sus oídos resonó por todo el corredor. Está bien hacer eso. Ajena a Elise, quien cubría sus oídos sorprendida, Melida tomó prestada una daga corta desde el interior de la caja rota. Y entonces, agachándose nuevamente a los pies de Elise, abrió un agujero en una parte del dobladillo. Con su falda siendo destrozada en pedazos, las mejillas de Elise se tornaron rojas.
Lilita. Senza me enseño, lucha usando todas las posibilidades de los alrededores. Permanece con vida incluso destruyendo el mundo si es necesario, también tomaré prestado esto. Rasgando una parte del vestido construyo una tela y la enrollo en la punta del poste. Lo siguiente, tomando la tiara del cabello de Ilis, comprobó las piedras preciosas que estaban incrustadas en ella. Piedras de ignición del espíritu de las llamas, esas eran joyas del grado más alto y albergaban una divinidad igual al néctar. Cuando se golpeaba con algo duro, los fragmentos que se desprendían se convertirían en brasas altamente calientes. Y entonces, estaba la tela de ave de fuego, de la cual estaba compuesto el vestido de Ilis. Como material, también era un artículo raro del rango más alto, además las plumas del ave de fuego, el cual se decía que podía vivir miles de años, también albergaban divinidad. Si hacía una antorcha con esas cosas, limitado a lo que podía pensar ahora, podría hacer la mejor arma. No sabía cuánto efecto tendría contra ese grupo, pero seguramente tenía valor intentar hacerlo. Eli. Ya que es peligroso, aléjate un poco. Diciendo eso, Melida se dio cuenta. Detrás de Ilis, en algún momento una sombra extraña se había acercado. En el momento en que se dio la vuelta, ya era demasiado tarde, Ilis había sido golpeada contra el piso. Frente a los ojos de Melida, quien intentó correr hacia ella, sombras negras la obstaculizaron. Siendo agarrada fuertemente por el cuello, Melida fue empujada boca arriba. ¡Ca! Golpeándose la parte posterior de la cabeza, el interior de su cerebro se entumeció. Quienes empujaban a Ilis y Melida eran 12 cabezas de calabaza. Habían descubierto su ubicación por el sonido al romper el exhibidor de cristal. Melida no había notado su presencia en absoluto. Lilita. Con su cabeza siendo empujada con fuerza, Ilis no parecía poder moverse. Melida también intentó desesperadamente liberarse, pero solo logró que la fuerza de agarre que oprimía su cuello se volviera más fuerte. Yu, Ku. Gemidos exprimidos se filtraban desde sus labios. Su mente perdía su lucidez y sus pensamientos iban desapareciendo. Desde el punto que estaba en contacto con la mano del cabeza de calabaza, sus sensaciones iban desapareciendo, como si se estuviese convirtiendo en piedra. Cuello, torso, hombros, extremidades, su fuerza desaparecía rápidamente y cuando finalmente solo restaba su palma, sintió un fuerte calor. La luz regresó a los ojos de Melida. Justo como en ese momento, esa noche, en el momento en que estaba al borde de la muerte por la medicina que despertaría su humana, o en el momento cuando fue arrinconada por Nerva Martillo durante el torneo público. En el momento en que Melida estaba acorralada en un dilema en el que no podía hacer nada, junto con el calor de su palma que claramente parecía estar siendo envuelta, la voz de esa persona le gritaba a su propio corazón resignado. Vive, 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 vive. Vive. Abriendo sus ojos, Melida levantó su brazo tembloroso. La tiara que estaba agarrada en su mano derecha, la golpeó con toda su fuerza contra el piso de piedra. Muchas veces la golpeó y el sonido que producía resonaba fuertemente en los alrededores. Finalmente, un pedazo de la piedra de ignición que se desprendió, comenzó a arder apresuradamente. Llevando el fuego hacia la antorcha improvisada que estaba en su mano derecha, las brillantes llamas se hincharon aún más. Hidi. Melida no dejó pasar el instante en que la cabeza de calabaza retrocedió con sorpresa. ¡Ja! Levantando la antorcha dejando escapar un grito de guerra, empujó la punta hacia la parte hueca del traje de la cabeza de calabaza. Con su rostro siendo quemado por las llamas desde adentro de su cabeza, la cabeza de calabaza retrocedió dejando escapar un chillido estruendoso. Cuando Melida se levantó de un salto con su respiración agitada, golpeó con su antorcha a la cabeza de calabaza que estaba empujando a Ilis. Aléjate de Eli. Cuando la cabeza de calabaza tomó distancia, Melida tomó posición con su antorcha dirigiéndose a su rostro. Vamos. Ya que voy a darte de comer, abre la boca como idiota. Escuchando esas palabras, la cabeza de calabaza tampoco se quedó sin hacer nada. En pánico cerró su boca y además se la cubrió con ambas manos. Apuntando a ese instante, Melida dio un paso. Tus ojos están abiertos. Las aperturas de su cabeza no eran solo su boca. Penetrando certeramente la parte de su ojo derecho, lo quemó desde adentro sin piedad. La cabeza de calabaza de un ojo también se volcó sobre el suelo chillando y serpenteando. A ustedes ya,
No les tengo miedo. Diciéndolo de golpe, Melida fue a ayudar a Ilis. Ya no era una situación como para seguir siendo cautelosas, comenzaron a correr sin preocuparse por el sonido de sus pasos. Lita, eres increíble, esto no es nada. Con su antorcha en su mano derecha y jalando la mano de Ilis con su mano izquierda, corrió llegando hasta la tercera área. En ese lugar que estaba posicionado en el lado opuesto a la entrada, había una salida de emergencia. Ahí está. En la parte más profunda separada por una cuerda roja, pudo ver dos puertas. Sin embargo, eran de metal. Existía la posibilidad de que también tuvieran cerrojo, pero habiendo llegado hasta ese punto no podían detenerse. Mirándose mutuamente con Ilis, aceleró aún más sus pasos. En el momento en que le faltaban 10 pasos hasta la puerta, es asombroso lo dura que eres, princesa. Junto con esa voz repentina, la oscuridad frente a ella se fue aglutinando. El espacio se distorsionó y desde el interior de eso, un joven alto apareció. Vistiendo un abrigo, un hombre envuelto en vendas. Es decir, el líder de los secuestradores que las capturaron. Su cuerpo se tensó sin darse cuenta, pero en ese momento, recordó la sensación de la antorcha que sujetaba en su mano derecha. Siendo un licántropo, antes había terminado de comprobar el hecho de que las llamas divinas eran su punto débil debido a su actitud. Ya. Melida, sin detenerse, lo atacó decididamente. Pero justo antes de golpearlo, la figura del hombre desapareció y la antorcha barrió algo similar a niebla negra. Por aquí. Una voz llegó desde su espalda y tanto Melida como Ilis se voltearon sorprendidas. Entonces, esta vez perdieron sus palabras. En algún momento sin que se dieran cuenta, a la espalda del hombre vendado, 7, 8 sombras negras, en otras palabras, todos los miembros del grupo de secuestradores se habían reunido. El hombre vendado sin mover una ceja, dijo. ¿Sabes, Melida-chan, ya que voy a hacerte el favor de convertirte en mi paladín después de tanto esfuerzo, ¿qué razón tienes para huir? Ya, tengo la misma magnífica clase que Sensa. No tengo necesidad de ser una paladín o algo así. Ya veo. Con un aire de resignación ante la insistencia de Melida, el hombre vendado se rascó la mejilla. Por cierto, esa puerta de emergencia que está detrás de ustedes tiene cerrojo, hagan lo que hagan no podrán abrirla. K. No era como si Melida se rendiría porque le dijeran eso. Nuevamente levantó su antorcha y arremetió. Dando un gran movimiento hacia arriba, justo después cambió la trayectoria y apuntó a sus pies. El hombre vendado casualmente retiró su pie y en su reemplazo inclinó la parte superior de su cuerpo hacia adelante. Apuntando a eso, Melida realizó un segundo ataque. Con la postura al oscilar su primer ataque, giró su cuerpo y apuntó su segundo ataque hacia su rostro. Justo después de que el hombre vendado ampliara sus ojos, la antorcha se estrelló contra su rostro. Incluso cuando Melida sintió un golpe seguro, justo después abrió sus ojos por la sorpresa. Tienes las agallas de apuntar al rostro sin ninguna vacilación como se esperaba, pero la punta de la antorcha, allí donde las llamas ardían, fue atrapada por la mano del hombre vendado. Incluso mientras su carne se quemaba, él aplastó la antorcha. Tienes un mal oponente, ¿sabes? Una de las manos del hombre vendado desapareció y justo después, recibiendo un terrible impacto en el área de su estómago, Melida salió volando. Deslizándose por el pulido piso del pasillo, dejó de moverse mientras convulsionaba. Lita. Y Liz, quien intentó acercarse corriendo, también fue abofeteada fuertemente en la mejilla. Noqueada por el impacto excesivo y sin poder hacer nada, cayó al piso. Al igual que Melida, terminó arrastrándose por el frío piso. Les dije que no se resistieran, ¿no? Es difícil contenerse para no matarlas. Sacudiendo su mano como si fuese molesto, el hombre vendado dio un paso hacia las jóvenes chicas. Bueno, ya que lo entendieron con esto, sean obedientes. Ya no tenían forma de golpearlo. Eso era claro para los ojos de cualquiera. La propia Melida, sin sacar su voz, solo permaneció tirada boca abajo. Sus brazos tenían pequeños espasmos y cada vez un sonido claro resonaba. ¿Sonido? El hombre vendado, Jin, detuvo sus pies. Mirándola bien, Melida no estaba teniendo espasmos. Golpeando la piedra de ignición que tenía en su mano derecha contra el piso, estaba intentando producir fuego una vez más. Llegado a este punto, aún no se rendía. Lita. Y Liz, quien notó eso, también levantó la parte superior de su cuerpo apretando sus labios.
Incluso mientras tenía lágrimas en sus ojos, rompió el dobladillo de su falda con sus propias manos, intentando construir un arma. Ustedes. En el momento que Jin murmuró sin pensar, los ojos de Melida, quien seguía tumbada boca abajo, miraron en su dirección liberando una luz. En el instante en que entró en su línea de visión, sus instintos como licántropo hicieron correr un escalofrío por su espalda. Desde arriba de sus vendas, Jin cubrió su boca. Esto es peligroso, ¿no? Cambio de planes. No haremos la operación. Acabaremos con ellas aquí mismo. Si las dejamos vivir, en un futuro cercano sin falta se volverán una amenaza para nosotros. Cuando Jin declaró con firmeza, la vacilación corrió por los sujetos de negro a su espalda. No, pero. Nuestra misión. De cualquier manera, con esta técnica no tiene probabilidades de quedar con vida. Podemos explicarlo de alguna forma. Así que guarda silencio. Dejando a sus subordinados que no tenían sentido del peligro, Jin dio un paso hacia adelante. Si las dejaba con vida y crecían, tarde o temprano sus posiciones se invertirían. Ellas tenían un potencial oculto desconocido como ese. Más aún, sería irrazonable otorgarles la clase de paladín. Parándose frente a Melida, quien parecía estar dando todo para mover su brazo, Jin chasqueó sus dedos. Después de 5 años, el que será casado probablemente sea yo, ¿no es así? Sin embargo, ahora aún son niñas en desarrollo. Ahora, cuando aún no están debidamente educadas, las mataré. Melida abrió ampliamente sus ojos. Ahora mismo no tenía fuerza y estaba sintiendo un gran dolor. Su estómago que fue golpeado le dolía a morir y todo su cuerpo se sentía pesado como si estuviese cubierto de plomo. Su mano que agarraba la tiara temblaba e incluso cuando la golpeó varias veces no producía fuego. Aún así, estrujando todo su poder mental levantó su brazo una vez más y lo bajó hacia el piso. Errando su objetivo, un sonido seco resonó desde la tiara. Adiós. El hombre vendado dijo brevemente y levantó su mano izquierda. Sus dedos brillaron tenuemente y entonces, tuvo un espasmo. Deteniéndose repentinamente, levantó su rostro y miró a la espalda de Melida. Tch. Chasqueando su lengua, pateó el piso y retrocedió en gran medida hacia atrás. Melida y Liz fruncieron el ceño y justo después de eso, la puerta doble de la salida de emergencia salió volando. Los restos de la puerta rozaron la parte superior de sus cabezas y al mismo tiempo una intensa luz brilló desde su espalda. Melida y Liz se voltearon sin pensar y vieron 2 sombras que salieron volando desde el interior de la luz. Sensa. Cuando Kufe y Rousetti comprobaron a sus respectivos pupilos, ambos pasaron corriendo por su lado como el viento. Inmediatamente levantaron sus armas desenfundadas y atacaron a los hombres de trajes negros. El hombre vendado que estaba a la cabeza del grupo enemigo, al observar el uniforme negro, amplió sus ojos. Dejen a las mocosas. Maten a los caballeros. Dejando escapar un rugido en respuesta, los hombres de trajes negros salieron al frente al unísono. 3 rodearon a Kufe, oscilando hacia abajo sus armas como para aplastar su ruta de escape. Por el contrario, Kufe hizo destellar la ketane negra que estaba en su cadera. Cortes que no podían ser captado por los ojos danzaron caóticamente y casi al mismo tiempo repelió las armas de los 3. Mientras resonaba un ruido metálico, la parte superior de los hombres de trajes negros fue empujada hacia atrás. Como si invadiera esa apertura con una técnica experta que podían robarle el aliento a cualquiera, una cuchilla circular disparando llamas vermellón pasó volando. Ese aro metálico con una agarradera adjunta, era un arma llamada chakram. Chakram. Mientras tallaban cortes ininterrumpidos desde todas las direcciones a los hombres de trajes negros quienes habían perdido su equilibrio, no infligieron ni siquiera una herida a Kufe. Cuando regresaron como si poseyeran voluntad propia, Rousetti las atrapó en medio del aire. Mientras ondeaba el dobladillo de su ropa casi como si bailara, nuevamente arrojó los chakram desde sus manos. La atención de los hombres de trajes negros se desvió hacia arriba de sus cabezas, en el instante siguiente, una sombra negra acortó libremente la distancia de varios metros. Deteniéndose en una postura de ataque, gotas de sangre alcanzaron a Kufe al guardar su ketane un segundo más tarde. Con rostros que parecían no darse cuenta de que fueron cortados, varios cuerpos se inclinaron. Kufe con su ketane negra guardada en su vaina, extendió uno de sus brazos y golpeó la mandíbula de uno con su palma, mandándolo a volar. Al momento siguiente, torció su cuerpo acrobáticamente y pateó hacia arriba de su cabeza.
Su talón, que estaba extendido hacia arriba, hizo contacto con la suela de Rousetti, quien estaba danzando en medio del aire. Con ese impulso, ella saltó aún más arriba en el aire y desde una altura en que nadie podría alcanzarla, liberó sus llamas vermellón como la rueda de un ángel. Frente a la cooperación perfecta de ambos, los hombres de trajes negros, quienes deberían tener la ventaja en números, no podían hacer nada. Y increíble. Melida y Liz miraban esa escena olvidándose incluso de respirar. Era una batalla de alto nivel que no habían visto antes. Incluso dentro de los torneos que se celebraban en el distrito del Rey Santo, una danza de espadas como esta no se veía comúnmente. El abrumador estado de sus tutores privados, el porcentaje de experiencia acumulada, incluso sin conocer los números exactos, se transmitía directamente a su piel. Las jóvenes chicas, inconscientemente agarraron mutuamente la mano de la otra. Ese es nuestro objetivo. Kufe suprimió el movimiento de los últimos dos que quedaban al mismo tiempo usando su ketane y su vaina. Rose. La sombra, que vino volando al mismo tiempo que era llamada, pasó rozando por sobre su cabeza y aterrizó a su espalda. Casi como un halcón de cacería, los chakrama agarrados en sus manos inmediatamente afeitaron la vida de sus enemigos. Los últimos dos se derrumbaron, y todo repentinamente se volvió tranquilo. Todos los hombres de trajes negros estaban tirados en el piso y los únicos en pie solo eran Kufe y Rousetti. Rousetti miró las chakrama en sus manos y murmuró pareciendo temblar. ¿Qué fue lo de ahora? Esta sensación es la primera vez que la siento. Detrás de ella estaba la figura de su compañero, quien después de girar su espada la estaba regresando a su vaina con un rostro fresco. Rousetti, como examinándolo, o posiblemente como si intentara ver a través de él, le arrojó una mirada. ¿Tú, quién eres realmente? Soy un humilde tutor privado. Y más importante que eso, ahora, sí, cierto. Rousetti nerviosamente envainó sus armas y se acercó corriendo hacia las chicas. Cuando vio a su pupila con sus ropas desbaratadas, torció su rostro con dolor. Abrió sus brazos, pero justo antes de hacer contacto con la piel de Elise, los bajó. Oh Housama, lo siento, por no ser de fiar. Justo antes de que terminar sus palabras, el cabello plateado de Elise voló hacia el pecho de Rousetti. Como si reconfortara su corazón, la chica de 13 años confió su peso a su tutora privada, que era como una hermana mayor. Sensa, Ababa, Fuba. Con una expresión que hacía difícil saber si estaba confundida o conmovida, Rousetti intercambiaba miradas sin descanso entre la chica en su pecho y el rostro de Kufe. Kufe, con una actitud de resignación, asintió y, como reaccionando a eso, ella la abrazó fuertemente de vuelta. Hasta que Elise se quejó con: es un poco doloroso, su abrazo no aflojo. Frente a esa escena, Melida sin pensarlo soltó sus labios en una sonrisa y se derrumbó en el piso. Oh Sama. Estoy bien. Solo perdí un poco de fuerza en mis piernas. Kufe, quien se había arrodillado inmediatamente a su lado, puso suavemente su mano en su hombro. Lo más importante es que estás a salvo, me disculpo por llegar tarde. Melida sacudió su cuello en respuesta y allí se dio cuenta de algo. Dicho eso, Sensa, ¿por qué está aquí? Habías partido hacia el distrito del Rey Santo, ¿no es así? Sí. A medio camino recibí una transmisión desde el cuartel general del gremio que decía: una organización criminal está mostrando movimientos activos en el distrito educacional cardinal. Y como tuve un presentimiento desagradable, salté desde el tren en mitad del trayecto. Saltaste. Y al parecer estaba en lo correcto, ¿no? Cuando regresaba hacia aquí apresuradamente me encontré con Rossetti-san, quien estaba haciendo un escándalo porque ambas estaban desaparecidas. Parece que fue una suerte que solicitara información por adelantado, ya que estaba un poco preocupado antes del descanso de la academia. Deshaciendo su abrazo con Elise, Rousetti también miró nuevamente a los criminales que estaban derrumbados en el piso. ¿Estos tipos quién demonios son? Mirándolos bien, incluso hay licántropos mezclados. Gremio Grim algo, es lo que dijeron, Gremio Grimuis. Rousetti tragó su aliento y Kufe también frunció el ceño. ¿Él los conocen? ¿Cómo decirlo? Son unos tipos súper malos. ¿Por qué un grupo como ese las atacó, Elise-sama y Melida-sama? Decían algo sobre cambiar mi clase a paladín o algo así. Al escuchar hasta allí, Kufe se levantó sin decir palabra. Claramente parecía haber conectado los puntos. Rossetti-san, encárgate de las chicas. Si es un mago del gremio, debería poder deshacer la maldición puesta en ambas. Por favor, pídeles protección a ellos que están reorganizando su estructura. ¿Y tú? El licántropo vendado no está. Parece que escapó. Cuando lo dijo, Melida también lo notó. Dentro de los criminales que estaban tirados en el piso, ese hombre vendado que se había llamado Jin no estaba. Kufe retomó su agarre en la funda de su fiel ketane negra.
Ese tipo probablemente es el más poderoso, el líder de los secuestradores. Rastrearé su ruta de escape y si es posible, lo seguiré hasta su escondite. Eso es peligroso. También iré contigo, su objetivo son las chicas, ¿no es así? Sería bastante terrible dejarlas a ambas en este lugar por mucho tiempo. Si solo soy yo estará bien, no lo perseguiré muy profundamente. Diciendo eso, rápidamente se dio la vuelta. Justo en ese momento, Melida lo llamó reservadamente. Sensa. Hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué es? Hace un rato la persona vendada dijo que alguien les hizo una solicitud por nosotras. A esa persona le preocupaba que yo no sea un paladín. ¿Sabes quién es? No. Ojo-sama. Kufe nuevamente se arrodilló frente a Melida y colocó gentilmente su mano en su hombro. La verdad es que antes de venir aquí, noté que las posiciones de los miembros gremio estaban cambiando antinaturalmente y eso es lo que me ayudó para determinar el paradero de ambas. ¿Quién piensas que puede ser? Felgu-sama, tu padre, Ojo-sama. Sonriendo como si dijera que esa era la respuesta, Kufe se puso de pie. Rossetti-san, te lo dejo a ti. Espera. Mo. Sin escuchar la voz que lo detenía, en un instante corrió hacia el otro lado de la oscuridad. Melida también estaba muy preocupada por él, pero incluso si lo acompañara, solo se volvería una carga. Por eso, siendo protegida por el gremio dócilmente, esperaría su regreso seguro. Gracias, padre. Murmuró suavemente como para que nadie pudiera escucharla, y después de eso, repentinamente inclinó la cabeza. Entonces, ¿quién demonios es la persona que les hizo la solicitud?